Gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta clase de teología bíblica impartida por la Iglesia Cristiana Sol de Justicia aquí en Acapulco, Guerrero. Les saludo con la paz de Dios, su hermano y servidor, David Rodríguez Arciniega. Estamos listos para estudiar la palabra de nuestro Dios, continuando con esta clase de teología. En esta ocasión vamos a estar tratando sobre los atributos morales de Dios y vamos a tratar el atributo de la justicia. Amén. Y antes de esto, les invito a que hagamos una oración para pedir la ayuda, el respaldo, la sabiduría de nuestro Dios, y así de esta manera podamos nosotros estar confiados en que esta clase será de grande bendición para nuestras vidas. Oramos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora porque nos concedes una vez más a través de esta plataforma, de este canal, poder llegar a nuestros hermanos, a sus hogares, y así de esta manera, Padre, impartir estas hermosas enseñanzas de teología bíblica, porque tu palabra nos dice: en esto alábese el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, y que no hay otro Dios fuera de mí, dices en tu palabra. Y así te damos gracias porque aprendemos a conocerte más y más a través de este conocimiento. Gracias, Padre, porque también te adoramos, tú que eres espíritu y que te mueves, Padre Celestial, en medio de tu pueblo. Te rogamos, Señor, que nos des tu ayuda, tu respaldo, que nos des la sabiduría del cielo, que nos des entendimiento para poder impartir esta enseñanza, que quede grabada en la mente y corazón de cada uno de los que escuchan. Y así, Dios Todopoderoso, nos prepares para un mejor servicio a tu nombre en la iglesia y en donde quiera que nosotros estemos plantados, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Pongo mi vida en tus manos y la de mis hermanos que estarán viendo este video, Padre Celestial, y así de esta manera todos juntos podamos aprender lo que tú quieres. Te damos las gracias por Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bienvenidos mis hermanos una vez más. Vamos a dar inicio, pero también le invito a usted que tome las Sagradas Escrituras, que si tiene un cuaderno, un lapicero, igualmente tome su material para anotar las citas bíblicas pertinentes, las importantes que vamos a considerar para esta clase de hoy, y así podamos nosotros repasar igualmente este tema posteriormente. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Y así vamos a dar inicio, mis hermanos, abriendo la palabra de nuestro Dios en el Salmo número 45. Vamos a leer los versículos 6 y 7 con la ayuda de nuestro Dios. Repito, Salmo 45, versículos 6 y 7. Y estamos estudiando los atributos morales de Dios, y en esta hora nos ocupa estudiar el atributo de la justicia. Y dice la palabra de nuestro Dios así: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, vamos a iniciar este tema, el tema de la justicia como atributo de Dios, atributo moral de Dios, pero que también nosotros debemos de tenerlo, debemos de asemejarnos a nuestro Padre, a nuestro Creador, lo cual pudiera resultar muy difícil en estos tiempos. ¿Y por qué decimos estas cosas, hermanos? Hemos escuchado muchas quejas, expresiones como estas referentes al tema de la justicia. Escuchamos gente que dice: no es justo. ¿Por qué Dios les da a unos mucho y a otros no les da nada? ¿Ha escuchado decir a mucha gente de esta manera? Que como quien dice, Dios es injusto porque a ellos no les dio riquezas y a otros sí les dio. También otra expresión muy común hoy en día es la que escuchamos en las calles, con los bloqueos, con las marchas, protestas y demás. Dice la gente: exigimos justicia. Y ahí tienen sus pancartas, levantan su voz y dicen: exigimos justicia.
¿Y qué podemos nosotros decir al respecto? ¿Cómo podemos nosotros explicar? ¿Cómo podemos nosotros rebatir estos argumentos de la gente o estas expresiones? ¿Serán correctas o incorrectas? En primer lugar, para los que dicen que Dios no es justo porque a uno les da y a otros no. Por ejemplo, los que se quejan, los que le reclaman a Dios que no tienen dinero, que son pobres, pues no es culpa de Dios, sino de ellos mismos, porque no quisieron estudiar. Sus papás le decían probablemente, esfuérzate, estudia, pero ¿qué hicieron ellos? Simplemente no quisieron. Ellos se dieron a la pereza, no les gustó estudiar, o si iban a la escuela se salían de clases y por esto no pudieron aprender, no pudieron prepararse. Entonces ahí estamos viendo, amados hermanos, que no es culpa de Dios. Ellos solitos se hicieron a un lado y no permitieron que pudieran ellos mismos prosperar, y de tal manera que le echan la culpa a Dios. Ahora, también, ¿verdad? Mucha gente dice, exigimos justicia al gobierno, a alguna dependencia, a alguna persona, pero muchas veces la gente actúa también injustamente. Dice la palabra del Señor ahí en una parte escritural, que el pueblo de Dios le exigía justicia a él como si ellos hubieran sido justos, como para poder exigirle justicia. Entonces, hermanos, esto es algo que debemos nosotros de reflexionar, porque ciertamente justo solamente Dios, el hombre no lo es. Otras personas dicen que la justicia es ciega. ¿Ha escuchado usted esto? Que la justicia es ciega. ¿Y por qué lo dicen? Porque en parte la justicia no hace distinción de personas, pobres o ricos, letrados o ignorantes, hombres o mujeres de cualquier nación. La justicia es la justicia y no hace acepción de personas, o al menos así debería de ser, ¿verdad? Bien, entonces podemos decir que la justicia procede directamente de nuestro Dios, de nuestro Creador. La justicia ha sido siempre un tema de apasionados debates, dado que se entiende que estableciendo derechos y deberes es ella la base de las buenas relaciones de los hombres entre sí. Imagínese un mundo sin justicia, de impunidad. ¿Sería esto un caos? ¿Sería esto muy difícil? No podría haber convivencia pacífica, sana, y aún habiendo leyes justas. Realmente, miren cómo estamos hoy en día. Y realmente la gente clama justicia, la gente clama a voz en cuello, pero el gobierno no puede hacer nada, está fuera de su control. Se cumple la palabra de Dios que la maldad se multiplicaría. Entonces, hermanos amados, es muy importante aprender que nosotros tenemos un Dios justo realmente, y que como sus hijos, como cristianos que nos decimos ser, debemos también actuar justamente en toda nuestra manera de vivir. Les repito, no es fácil. Por el ambiente en el que nos desenvolvemos hoy en día, hermanos, no es fácil, pero tampoco es imposible, porque con la ayuda de Dios todo lo podemos y le damos gloria a su santo nombre. Amén. Entonces, amados hermanos, vemos que la justicia es la conformidad de la conducta humana, hermanos, y esa norma, esa ley indica lo que corresponde a cada cual y por lo tanto debe serle dado, sea como un derecho o como obligación, como recompensa o como castigo. Ahí vemos nosotros la aplicación de la justicia, que sirve como un derecho para nosotros los hombres, los seres humanos, también como una obligación, funge como obligación, o sea, tiene varios matices la justicia, pero también la justicia tiene otro matiz que es de recompensa o también como castigo. Ahí vemos diferentes matices del tema de la justicia y es lo que vamos a analizar. Entonces, amados hermanos, si aceptamos que la justicia es una virtud, comprenderemos que tiene su origen ¿en quién? En nuestro Dios, en Jehová de los ejércitos, puesto que Él es la fuente de todo lo virtuoso. Él es la fuente de todo bien, de toda santidad. El Señor, hermanos, es magnífico, como vimos
en el atributo anterior en la clase pasada, magnífico en santidad, pero también es magnífico en justicia. No hay otro que se le compare en lo absoluto, en lo perfecto. Él es justo, hermanos, infinitamente justo. Y no puede haber hombre en esta tierra que diga yo soy justo, pues dice la palabra de nuestro Dios que ciertamente no hay hombre bueno en la tierra que haga lo justo y nunca peque. Es por esto, amados hermanos, que nosotros le alabamos a Él, porque el Señor tiene esa virtud, tiene ese atributo moral. Y así que Dios es justo, lo enseña abundantemente la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos nosotros muchos pasajes de la palabra que nos indican que Dios es justo y es conocido como justo. Usted recordará al patriarca Abraham. Vamos a Génesis en nuestras Biblias, buscamos Génesis en su capítulo 18, en su versículo 25. Vamos a leer, hermanos, algo referente a que Abraham, el patriarca, conocía a Jehová como Dios justo. Estamos hablando del tema, los atributos morales de Dios, en este caso la justicia. Amén, gloria al Señor. Génesis capítulo 18, en su versículo número 25. Dice así la palabra de nuestro Dios: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esto es cuando Abraham estaba intercediendo por Sodoma, hermanos, que el Señor le dijo que iba a destruir la ciudad. Entonces Abraham se angustió porque dentro de esa ciudad estaba su sobrino Lot, tenía familia. Entonces le dice al Señor: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Hablábamos hace un momento que la justicia tiene varios matices, ¿verdad? Que tanto sirve para dar un castigo como también dar recompensa, ¿sí? Y que es también obtener un derecho o una obligación. Y aquí el patriarca Abraham dice que no se ha tratado el justo como el impío de igual manera. Nunca tal hagas. Y claro que el Señor no iba a hacer eso, de tratar igualmente al justo como el impío lo merece. ¿Y cómo le llama aquí en este versículo? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El Señor es juez, Él juzga. Y como tal juez, emite juicio, y emite juicio justo, hermanos. Entonces aquí vemos que desde el principio, desde los orígenes, Dios es conocido como juez justo. Ahora también vamos a Deuteronomio. Sabemos que el Génesis, el libro del Génesis, lo escribió Moisés bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero también Moisés escribió en Deuteronomio, en su capítulo número 10, en su versículo 17 y 18, que Jehová es Dios justo. Lo reitera aquí, pero ya él realmente conociéndole. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Aquí estamos nosotros comprendiendo que nuestro Dios no hace acepción de personas. El no hacer acepción de personas es justo, es justicia precisamente. Y dice que tampoco toma cohecho, lo que nosotros conocemos como soborno o corrupción, el acto de ser corrupto, como muchas autoridades tristemente abusan y se dejan corromper. Pero Dios no es así, sino que dice: hace justicia al huérfano y a la viuda, sectores más vulnerables, más necesitados de nuestra población, de nuestra sociedad, la viuda y el huérfano. El Señor le hace justicia, y dice también al extranjero le hace justicia. ¿Cómo lo demuestra? Dándole pan y vestido. Entonces Dios, hermanos, en los mandamientos dados a su pueblo Israel por medio de Moisés, dictó leyes justas
porque él quería que su pueblo fuera justo y que no imitara a los egipcios que fueron, ¿qué? Lo contrario a justos, injustos, porque los egipcios los maltrataron, los esclavizaron por durante 430 años, los trataron muy mal, no tenían derechos, no tenían libertades, los hebreos en Egipto, y por lo tanto Dios aborrece la injusticia y como tal no podía permitir que su pueblo actuara de igual forma, ni con la viuda, ni con el huérfano, ni con el extranjero tampoco. Así que, amados hermanos, aquí vemos que es una enseñanza que se corrobora en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Otra cita que vamos a considerar es el libro de Job. En el libro de Job, en su capítulo 34, en sus versículos 12 y por separado el versículo 19. Job, capítulo 34, versículo 12. Dice la palabra: sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Y el versículo 19 dice: cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Aquí estamos viendo ahora por medio de Job que Dios no hará injusticia. Jamás puede caber en la mente o puede haber duda en el cristiano de que nuestro Dios va a hacer injusticia y tampoco va a pervertir el derecho. Es decir, a Dios no lo podemos sobornar, ni con ofrendas, ni con diezmos, ni con cosas generosas, con cosas materiales, no lo podemos sobornar. No, el Señor es insobornable. Y luego dice aquí que aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, o sea, el Señor no crea, hermano, que le da preferencia al letrado, al sabio, al millonario, al que está en eminencia, no, sino que todos son tratados de igual forma, todos son iguales. Dice que el Señor no es que respeta más al rico que al pobre, para él todos son obra de sus manos. El que ha hecho distinción entre uno y otro es el mismo hombre, quien dice: tú vales más porque tienes más dinero y tú vales menos porque tienes menos dinero. Pero esto no es así, amados hermanos. Con Dios no es así. ¿Y eso qué quiere decir? Dios es justo. Él aplica justicia. Gloria al Señor. Hermanos, así que vemos que nuestro Señor no admite cohecho, es imparcial, no se inclina hacia un lado, no, la balanza de Dios es perfecta, equilibrada, y Él no es juez corrupto. Gloria al Señor. Así que toda la Biblia está precisamente este tema de la justicia de Dios. La verdad es que Dios no solo es justo, sino que Él es el único justo. Él es el justo de los justos y su justicia es alabada también. Y dice la palabra del Señor que no hay justo ni aun uno. Esto lo dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Y cuando dice que no hay justo ni aun uno, se exceptúa solamente a un hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho carne, el Dios hecho hombre, el hombre perfecto. Él sí, hermanos, fue justo plenamente. Él fue justo, hermano, en todo su caminar en esta tierra, y por lo tanto, como hijo de Dios, también Él quiere que nosotros, como hijos por adopción, seamos justos. Las Escrituras nos indican, amados hermanos, que siendo Dios justo, ama la justicia. ¿Por qué? Porque es parte esencial de Él. Él es justicia, hermano, la justicia perfecta. Y esto lo dice en el Salmo número 11. Salmo número 11, en su versículo 7. Dice la palabra del Señor así, Salmo número 11, versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Aquí vemos ya la condicionante de quien podrá ver el rostro del Señor. ¿Quién será? El hombre recto, es decir, el hombre que también sea justo, el hombre que practique justicia, como Él la ama y la practica y es justo, hermanos. Así que
la palabra del Señor nos deja muy en claro que Él es el único justo. Y qué grande es Dios, hermanos, que dice la palabra del Señor, que el justo dio su vida por los injustos, no mereciendo el castigo cruel, todo lo que Él sufrió, pero lo hizo por amor a ti y a mí, amado hermano. Ahora vamos a entrar a la definición teológica de justicia como atributo de Dios. ¿Qué es? La justicia es el atributo por el cual Dios rige a la creación, dando a cada cual lo que le corresponde, legislando, recompensando y castigando de manera imparcial o inalterable. Quiero repetir esta definición teológica. Justicia es el atributo por el cual Dios rige a la creación, dando a cada cual lo que le corresponde, legislando, recompensando y castigando de manera imparcial o inalterable. ¿Y qué estamos encontrando aquí una vez más en esta definición? Los diferentes matices de justicia, porque probablemente nosotros pudiéramos calificar a la justicia únicamente como dar el merecido a cada persona según lo que haya hecho, pero también la justicia de Dios implica recompensas, recompensas buenas, y también implica legislar leyes. Esto también es importante. Y el Señor es imparcial, decíamos, no se inclina hacia favor de una persona y de la otra no, ni tampoco altera su justicia el Señor por nada. Entonces, amados hermanos, vamos a explicar desglosando esta definición teológica. Cuando decimos que Dios rige a la creación, queremos indicar que Él gobierna todo cuanto existe por derecho propio, puesto que Él es el único creador. ¿A quién más le corresponde juzgar, sentarse como juez en el trono, señalar, dar recompensa o castigo? A Dios. A nosotros Dios no nos puso por jueces, hermanos, porque entonces nos convertiríamos como si fuéramos Dios, y esto es una blasfemia contra el Señor, es algo que no puede tolerarse, querernos igualar a Dios juzgando. Por eso la palabra del Señor habla acerca de no juzgar al hermano, no juzgar al siervo ajeno, no juzgar a quien está al frente, ¿verdad? Porque eso le corresponde a Dios, porque Él creó los cielos, la tierra y les dio leyes, y a nosotros también nos dio leyes, no para que nosotros estemos cuestionando, ¿por qué, Señor, esto? O no me parece, sino para que las obedezcamos y podamos vivir pacíficamente. Y dice la palabra en un conocido texto de Nehemías, capítulo 9, versículo 6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, ¿quién creó los cielos y los cielos de los cielos? Jehová. La tierra, ¿quién la creó? Jehová. Lo que está en ella, ¿quién lo hizo? Jehová. Lo que hay en los mares, Jehová. Y todo lo que hay en ellos, Jehová. ¿Y quién le da vida a todas estas cosas? Jehová. Entonces, ¿quién más puede ser el juez? El juez justo, pues Jehová, hermanos. Ahora bien, hermanos, para comprender mejor la justicia como atributo divino, nos vamos a referir a la división que se hace de la justicia humanamente hablando en el término jurídico de esta tierra. No sé si usted sabía que hay dos clases de justicia, terrenalmente hablando. Está la justicia conmutativa y la justicia distributiva. Repito, hay dos clases de justicia en el ámbito humano, conmutativa y distributiva. Y esta clasificación se ha aceptado hasta hoy en día. Ahora vamos a ver a qué se refieren. La justicia conmutativa significa cambiar una cosa por otra, hacer un trueque o permutar. Eso significa la justicia conmutativa o conmutar. El verbo conmutar significa cambiar una cosa por otra. Y hermanos, en esta justicia conmutativa se establece el deber de dar algo que corresponde al valor de lo que se recibe a cambio. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, hermanos. Supongamos que yo
adquirí unos zapatos, supongamos en 100 pesos, una ganga, 100 pesos, unos zapatos. Entonces yo soy comerciante. Vamos a suponer que yo compro para revender. Y obviamente que todo comerciante necesita, ¿verdad?, tener pues ganancia. Ese es el propósito en el comercio, adquirir ganancia. Entonces yo me voy a vender a un lugar esos zapatos que adquirí a 100 pesos. Por obvias razones yo le tengo que ganar a ese producto. Pero dice aquí la definición de justicia conmutativa, que significa cambiar una cosa por otra, hacer un trueque o permutar, y es el deber de dar algo que corresponde al valor de lo que se recibe a cambio. Ahora supongamos que yo esos zapatos de 100 pesos los estoy vendiendo en 500 pesos. Es mucha la diferencia, ¿no? Son 400 pesos de diferencia. O quizás si nos vamos más arriba todavía. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Yo no estoy dando a cambio un producto porque no corresponde al valor de lo que yo lo adquirí. O si vendo una casa que a mí me costó una cantidad y le quiero exagerar demasiado el costo, el precio. Entonces, ahí yo ya no estoy actuando con justicia, yo estoy siendo injusto. Yo estoy siendo una persona injusta. Entonces, en la justicia conmutativa se debe de equilibrar, se debe ser justo en el precio, no se debe de exagerar. Entonces, la justicia conmutativa no le atañe al creador, puesto que él no recibe nada a cambio de lo que da, porque todo lo que él creó es de él. No le podemos nosotros dar nada a él, porque todo le pertenece. Y no lo da como permuta o como trueque el Señor, sino que nos da todas las cosas de pura gracia. ¿Acaso nos cobra el oxígeno que respiramos? ¿Verdad que no? Tampoco el Señor nos cobra por el sol que sale cada día, no nos cobra por la lluvia que riega la tierra, ¿verdad que no? No nos cobra recibo de agua, ni recibo de energía eléctrica, ni energía solar, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? El Señor todo lo hace, hermanos, por pura gracia, en un acto soberano de su amor y de su poder. La palabra de Dios nos dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y da su lluvia para todos, no hace acepción de personas. Pero si Él aplicara su justicia, hermanos, realmente, que aplicara su justicia, pues imagínense quién sería digno, merecedor del sol, de la lluvia, del aire. Pues nadie, porque dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir, hermanos, aquí son dos atributos del Señor que van de la mano: la justicia y la misericordia. Dice la palabra del Señor en uno de los salmos que la justicia y la misericordia se encontraron. Entonces es allí, amados hermanos, donde vemos que en su misericordia el Señor nos da cosas que no las merecemos, simplemente así de sencillo. Y todas las cosas le pertenecen a Él, dice en Colosenses 1:16, que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Entonces, ¿qué es de nosotros? Nada, absolutamente, ni la vida misma es de nosotros. Por esto, hermanos, la justicia conmutativa no atañe al Creador, no la lleva Él a cabo, este tipo de justicia, como la hace el hombre, de dar algo por algo. Y por lo tanto, hermanos, repetimos que no corresponde a Dios este tipo de justicia, sino a los hombres en sus relaciones con los de su propio espacio. Aquí, entre los seres humanos, sí se hace necesario esto, hermanos, este tipo de justicia conmutativa. Ahora, como atributo, hermanos, de Dios, vemos que también es muy importante considerar la justicia distributiva, la que es la segunda que estamos hablando, que es aquella por la que en el pensamiento del hombre se distribuyen empleos y cargos públicos según la cualidad y el mérito de las personas, y se disponen penas y suplicios a los criminales según la atrocidad y circunstancias de sus crímenes. Este tipo de justicia humana
es también la justicia que Dios aplica, la distributiva, porque dice que se distribuyen empleos y cargos públicos según la cualidad y el mérito de las personas. Vamos a poner otro ejemplo. Usted estudió universidad, su carrera, tiene su profesión, está preparado secularmente, va a una empresa, va a cierta institución a pedir un puesto importante, una vacante que está por allí disponible, le piden requisitos y uno de ellos pues es la preparación que usted tenga, porque está avalado, está ya con su título, su certificación, su cédula profesional, tiene los conocimientos, se ha preparado. Entonces, este tipo de justicia distributiva, ¿qué hace? Pues como la palabra lo dice, distribuye cargos públicos, empleos, según la cualidad de la persona y los méritos que ha hecho. O sea, decimos se lo merece, se lo merecía ocupar ese cargo, ese puesto, porque es muy preparado, porque es una persona muy preparada, tiene la capacidad, tiene la habilidad. Entonces, es una justicia que se le distribuye por sus méritos. Y también dice que en este tipo de justicia se disponen penas y suplicios a los criminales según la atrocidad y la circunstancia de sus crímenes. En la ley vemos, hermanos, que hay, por ejemplo, personas que quitan la vida a otra, pero por defensa propia. Y la ley aplica, sí, aplica para este tipo de personas, pero pues no es tan severa probablemente, o pudiera ser, hermano, que no tenga pena de cárcel porque fue en defensa propia. Pero hay otros que lo hacen con toda alevosía y ventaja. Entonces la justicia distributiva, ¿qué hace? Darle según el crimen, el delito que cometió. Y es allí donde también en las leyes los diferentes delitos tienen ciertos tiempos, años, penas, sanciones o cárcel. No todos son el mismo tiempo de castigo, de cárcel, no, sino que conforme al delito es la pena o la sentencia. Entonces, como atributo divino, la justicia de Dios es precisamente distributiva, hermanos, porque Dios, como legislador y gobernador de todo este universo, distribuye entre las cosas y seres que Él creó las cualidades o atributos que son necesarios para poder realizar las funciones para que los creó Él, hermanos. Ahora, podemos decir que al afirmar que Dios rige a la creación, dando a cada uno lo que le corresponde, confesamos que Él, en el ámbito de lo creado, ha concedido a cada cosa y a cada ser, conforme a su justicia divina, la naturaleza, propiedades y funciones que le corresponden en el universo, con lo cual puede exigir a cada uno exactamente lo que es justo, o sea, lo suyo, lo propio, ¿sí? De cada cosa y de cada ser. Vamos a poner un ejemplo bíblico. Dios no exige que una higuera produzca aceitunas o que una vid produzca higos. Dice Santiago 3:12 que no pueden dar este tipo de plantas frutos contrarios. La vid que da uvas y la higuera produce higos. Entonces, hermanos, Él creó, nuestro Dios, la naturaleza y le concedió las propiedades de la higuera para que lleve una función, un fruto que debe de dar, producir higos. No sería justo que Él pidiese aceitunas a la higuera, ¿verdad que no? Es ilógico, no es con la naturaleza, puesto que con ello contravendría sus propias leyes. Él mismo estaría, ¿qué? Cambiando las leyes que él mismo estableció en lo natural. Pero sí es perfectamente justo que él exija higos a la higuera, puesto que para eso creó la higuera, para dar higos. Creó el árbol de limón para que dé limones, el de manzano para que dé manzanas, pero no le puede exigir Dios a estos árboles dar un fruto contrario. Sería injusto, ¿verdad? Entonces, de ahí que esté acorde con la justicia divina el juicio
que el Señor Jesucristo estableció sobre una higuera estéril. Recordemos que el Señor dice su palabra, Jesús tuvo hambre y vio una higuera. ¿Y qué hizo el Señor? Se acercó a la higuera para ver si había higos con los cuales pudiera saciar su apetito, su hambre. Pero se llevó una grande sorpresa el Señor Jesús. Vamos a San Mateo para leer esta parte. San Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19. Ya usted el trasfondo lo conoce. San Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19. Habla precisamente de la maldición de la higuera estéril. Dice la palabra del Señor: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Aquí estamos viendo la justicia de Dios sobre esta higuera. Muchos podrían pensar que es injusto lo que pasó, que la maldijo y que se secó de raíz. Pero hay una razón, hay un porqué. El Señor tuvo que aplicar justicia sobre esa planta, sobre esa higuera. Entonces también vemos eso en la naturaleza, aplicó justicia. El Señor también aplica justicia en la naturaleza. Pero ahora en el ámbito de los seres humanos, de los hombres de carne y hueso, ¿qué hace el Señor? Hay un ejemplo bíblico, la parábola de los talentos. Dice esta parábola, mis hermanos, que el Señor distribuyó esos talentos entre los suyos, conforme la capacidad de cada uno de ellos para poder trabajar e incrementar ganancias de esos talentos. Y luego dice que se fue lejos, pero que al regresar ajustó, los llamó para ajustar cuentas con ellos, y en proporción de sus capacidades les demandó lo que esperaba de ellos. Vamos a leer en San Mateo capítulo 25, en el versículo 14 al 30. No lo vamos a leer por todo por causa de tiempo, pero aquí dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Más adelante dice la palabra del Señor, que hubo uno que tuvo miedo, escondió su talento, y dice, respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Justicia o injusticia? No fue injusticia, fue justicia, porque a ese siervo le dio solamente un talento, porque su capacidad intelectual de hacer negocio la conocía su amo, y por esto le dio únicamente un talento. Sí lo podía trabajar, sí podía él hacer intereses de ese talento, generar intereses, pero simplemente por pereza, por miedo. Aquí dice que este hombre dice: yo conocía que tú eres hombre duro, que ciegas donde ni siquiera sembraste, o sea, cosechas lo que tú ni trabajaste, sino que otro se esforzó y tú nada más recibes los intereses, así como si nada. Y tuve miedo, y mejor lo que hice fui y escondí el talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, limpiecito, íntegro. Entonces, este amo se enojó y le dijo, ¿verdad? Lo hubieras dado a los banqueros para que ellos pudieran trabajar con él. Entonces, amados hermanos, aquí vemos que en cuanto a los hombres, el Señor también hace justicia. Él nos da lo que sabe que podemos nosotros trabajarlo, con lo que podemos. Él no nos da, hermanos, cosas que no podamos con ellas. Incluso en los ministerios, en los talentos, en los dones, Él nos da lo que podemos nosotros trabajar, con lo que podemos rendirle buenas cuentas. Porque dice el Señor: el que es fiel en lo muy poquito, en lo mucho va a ser también fiel. Pero muchos
quieren recibir, abarcar tanto ministerio, tanto talento, tantas responsabilidades, pero no rinden cuentas buenas al Señor, sino que ya ni pueden, ya dejan a la mitad lo que recibieron, porque es que no puedo, es que no me da tiempo, es que estoy muy ocupado con esto, y es que aquello. Entonces, ¿para qué pedimos mucho si al rato no le vamos a dar buenas cuentas a Dios? Por eso el Señor sabe, conoce nuestras capacidades, y te va a dar, hermano, lo que es justo para ti dar. No te va a dar de más para que al rato caigamos como este siervo malo y negligente. El Señor sabe nuestras capacidades y en esa sabiduría que Él tiene, nos va a demandar lo justo. Si te dio 2 talentos, te va a demandar lo de esos 2 talentos. Si te dio 5, te va a demandar de esos 5. De lo que te haya dado, te va a demandar. Y es justo. Entonces, amados hermanos, vemos aquí que el Señor establece su justicia y también tiene leyes que la norman. Al decir que Dios rige a la creación legislando, amados hermanos, aclaramos que Él gobierna el universo entero de conformidad con las leyes que ha implantado al mismo, porque el Señor le dio leyes al universo. Hay muchas leyes, como por ejemplo la ley de la gravedad y otras muchas leyes que hay en la naturaleza. Las gobierna el Señor, el universo, el planeta, conforme a esas leyes. Dice la palabra de Dios que el mar tiene su límite también porque le puso leyes que no van a traspasar de límite los mares. Entonces ahí vemos que el Señor legisla. ¿Qué es un legislador? Alguien que hace leyes, que hace las leyes, legislador, juez, y eso es Dios. Y naturalmente las leyes están por encima de los individuos, están por arriba de nosotros, y aún del mismo que está en eminencia en el poder, la ley también lo rige, lo norma a él no está exento. El que está como presidente, como rey, como gobernante, no está exento de quebrantar la ley, porque la ley está encima de él. Aún del mismo presidente de la República no es autónomo en sí mismo, sino que hay leyes que también se tiene él que sujetar. Hermanos, por eso las leyes están por encima de los seres humanos y de las cosas también, pero no por encima de Dios. Las leyes no pueden estar por encima de Dios, amados hermanos. Al contrario, Dios está por encima de las leyes, ya que Él es quien las impone de conformidad con su naturaleza perfecta y su sabiduría infinita. Por esto, hermanos, nos debemos de gozar, de darle la gloria a Dios, porque en su sabiduría dio leyes perfectas. Dio leyes perfectas, hermanos, en los astros, en el clima, en los mares. A nuestro propio cuerpo nos dio leyes, leyes también que no pueden ser quebrantadas. Gloria al Señor, porque su sabiduría y naturaleza es perfección. Gloria a Dios. Así que, hermanos, mientras la creación entera depende de las leyes divinas, estas dependen de Dios, quien las ha establecido apegado a la más perfecta justicia, conforme al dicho del apóstol San Pablo que escribió en Romanos 7:12. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahí vemos, ¿verdad? Como proceden de Dios, también los mandamientos y la ley es santa y justa y buena. Y de acuerdo con la declaración del propio Dios, que dice en Isaías 28:17, dice, ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Ahí vemos claramente, hermanos, con la declaración de Dios. Por lo demás, al afirmar que Dios da a cada cual lo que le corresponde, recompensando y castigando, queremos asentar que Él concede galardones a quienes se esfuerzan por realizar las funciones por las que fueron creados y sanciona a los que defraudan oponiéndose a las leyes naturales y morales que estableció para regirlos. Aquí estamos viendo, mis hermanos, que el Señor sanciona a los que defraudan y se oponen a las leyes naturales y morales que Él estableció para regirlos. Y desde luego cabe decir, amado hermano, que ninguno de entre los hombres es justo, nadie tiene derecho propio a recompensa alguna, no somos ni dignos ni merecedores.
Romanos 3, de 9 al 10, ¿verdad? Cuando especifica que no hay justo ni aun uno. Todos, dice, merecemos la muerte por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está la retribución, ahí está la aplicación de la justicia de Dios, ¿sí? Su santidad, por lo cual demanda la aplicación de su justicia sobre el pecado y sobre el pecador también. Por tanto, si Dios concede galardones, ¿qué son galardones? Premios, recompensas. Es tan solo como una gracia especial a los que también por gracia han sido salvos. Es decir, hermanos, que no porque en sí merezcamos los galardones, no porque seamos justos, ni porque nosotros hayamos hecho obras de justicia, sino por pura gracia es que nos va a dar el galardón, la recompensa, la corona, por gracia, no por que hayamos sido justos o merecedores. Al igual que la salvación, ¿cómo es la salvación? Por gracia. No se dice yo me gané la salvación o he ganado la salvación, porque decir me gané la salvación es como que hice méritos o me esforcé, no, o como que me la dieron de premio, tampoco. La salvación es por gracia, como dice la palabra del Señor en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí estamos viendo que la justicia de Dios, hermanos, se revela por fe y para fe, dice en Romanos 1:17. El justo, dice, por la fe vivirá. Entonces es por la gracia de Dios, que es el favor inmerecido. Por esto, hermanos, ni al recibir galardón somos merecedores. ¿Qué dice la palabra del Señor en Apocalipsis, en la revelación de San Juan? Dice que los ancianos tributan sus coronas de oro, dice, las arrojan delante del trono del Cordero. ¿Por qué? Porque ellos no se sienten justos ni merecedores de esas coronas, sino que se las tributan, se las rinden al Creador, al Cordero Santo, que es Jesucristo. Por eso, hermanos, debemos de tener en claro que nada de lo que somos ni de lo que tenemos es por justicia propia, sino por gracia y misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, por esto alabemos al Señor. Dice la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que cuando ganemos un mérito, digamos, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Esto lo dice en San Lucas 17:10. Aún ahí, hermanos, aún allí debemos decir, yo no hice nada, todo lo hizo el Señor, Dios. ¿Qué dijo San Pablo? No es mi fuerza, sino la gracia que actúa poderosamente en mí, la gracia de Dios actuando poderosamente en mí. Si estamos aquí compartiendo esta enseñanza de teología, es por la gracia de Dios. Y no es porque yo me gané el lugar de estar al frente de ustedes impartiendo estas enseñanzas. Es por la misericordia, la gracia de Dios, hermanos. Cuando nosotros tenemos bien en claro, hermanos, que no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, hermanos, vamos a mantener siempre los pies sobre la tierra y en esa actitud de humildad, sabiendo que nada es nuestro, que nada merecemos, que si algo merecíamos era la muerte, pero el Señor tuvo misericordia, hermanos, y nos rescató. Gloria al Señor. A Dios le plació el distribuir galardones entre aquellos que, salvos por su gracia, se esfuerzan por hacer su voluntad. ¿Quién no pelea? ¿Quién no batalla, hermanos, con el carácter, con el día a día, con el mundo, con la carne, con Satanás? ¿Quién no batalla en su propia carne, hermanos, con los deseos pecaminosos? Pero por esto el Señor, en su misericordia y gracia, da galardón a quien se esfuerza en su camino. Por eso, hermanos, ahí hallamos que hay premios, hay coronas, hay galardones para los vencedores. Dice la palabra de nuestro Dios en Hebreos capítulo 6, versículo 10, que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, Dios no se queda con nada. Cuando usted y yo obramos con amor al nombre de Dios primeramente
al prójimo y a la iglesia de Cristo a la cual le servimos. El Señor no es injusto para olvidar la obra que usted está haciendo, para recordar, hermano, la aportación generosa que usted da a la obra de Dios. No lo olvida. El Señor no es injusto, hermano, como nosotros, que se nos olvida reconocer a los que trabajan y presiden en el Señor. Dice que Él sí se acuerda, hermanos, y que Él nos va a recompensar. Gloria al Señor. Por eso esperemos la recompensa de Dios y no la del hombre, la alabanza de Dios y no la del hombre. Dios es justo, hermanos. Y asimismo también dice San Pablo en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Así que el Señor en su justicia, hermano, tiene ya las coronas que le va a corresponder a cada uno de nosotros. Sí, pero si hemos guardado la fe, si hemos peleado la buena batalla, si hemos acabado la carrera, si no, olvídese que va a tener usted galardón. Dicen por allí, la corona va a estar pelona, sin piedras. ¿Por qué? Hermanos, porque no nos esforzamos. Y algunos dicen, yo quiero pasar, aunque sea como en escuela, de panzazo, con un 6, o ya, ¿verdad?, tirándole a esa calificación. Pero hermanos, ¿usted cree que va a ser así como uno lo piensa? Que nada más de panzazo, aunque no nos dé corona, no nos dé galardón el juez justo, pero vamos a ser avergonzados porque veremos a otros cómo reciben galardón, cómo reciben recompensa. Dice el Señor, le confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. Hermano, por esto trabajemos, por esto aportemos, por esto, hermanos, mostremos el amor hacia Dios obrando. Gloria a Dios. Y no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Hermanos, también la palabra de nuestro Dios es categórica. En la parábola de los obreros de la viña, en San Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16, ahí usted anótelo, hermano, en su cuaderno. San Mateo 20 del 1 al 16, no lo vamos a leer, solo le voy a narrar, hermanos, que trata de un dueño de una viña que contrata jornaleros a distintas horas del día y acuerda con cada uno de ellos el pago de un denario. Y es el mismo salario para todos, incluyendo a los que trabajaron menos tiempo. Y lo cual les causa molestia a los primeros, a los que iniciaron desde el principio del día, les causó molestia y le reclamaron pues al dueño, pensando ellos que les iba a dar más porque trabajaron más horas. Entonces el dueño les hace ver que él no está cometiendo injusticia, sino les dice: ¿no acordaste conmigo en un denario? Ese fue el acuerdo, ese fue el trato. Y ahora, si yo quiero dar a este último como a ti, pues no soy yo dueño de mi dinero, de la posesión. Yo puedo hacer con lo mío lo que yo quiera, dijo ese dueño de la viña, que él estaba siendo generoso y tenía el derecho de tratar su propiedad como él deseaba. Esta parábola, hermano, nos enseña sobre la gracia, la bondad y la soberanía de Dios, mostrando que Él no se guía por la justicia humana, sino por su infinita misericordia. Porque la justicia humana, ¿cómo hubiera sido? Como pensaron estos jornaleros, ¿no? No, pues a mí me va a dar más, porque yo tengo trabajando muchas horas y esos últimos pues le va a dar nada más una mínima parte, según lo que trabajaron en lo justo, podría decir el hombre. Pero aquí que actuó no la justicia, sino ¿qué dijimos? La bondad, la gracia de Dios. Y es lo que hace el Señor, hermanos. Es lo que hace el Señor. Entonces, vemos, hermanos, que el Señor es generoso, aún con los que tienen menos tiempo en su camino. Es como los que reciben el bautismo con el Espíritu Santo creyendo, apenas haciendo su confesión de fe, o antes a lo mejor de su confesión de fe, y ya Dios los bautiza con su Espíritu Santo y hablan en lenguas.
En tanto que otros que se han esforzado, ¿verdad? Y que han orado y ayunado, pues simplemente no han recibido el cumplimiento de la promesa. Y podrían decir, es que Dios es injusto, ¿por qué a él? Si apenas viene creyendo, apenas se está bautizando en agua, apenas tiene un mes, o una semana, o un día, o un momento, y ya lo bautizó y a mí no. Pero hermanos, recordemos también esta parábola que habla de la gracia, la generosidad, la bondad de Dios. Él sabe por qué, hermano. No es que sea injusto. No, hermanos. Entonces, su infinita misericordia, hermanos, está también, como decíamos hace un momento, a la par de la justicia. Hermano, ¿qué pedimos nosotros muchas veces? A veces hemos dicho, Señor, hazme justicia de mi adversario. Y cuando estamos pidiéndole en oración, hazme justicia, ¿qué le estamos pidiendo al Señor? Que le dé al adversario lo que merece, porque nos ha herido, nos ha calumniado, nos ha ofendido, nos ha hecho muchos males. Y como estamos como los salmistas, dale conforme a sus obras, págale conforme a sus obras, Señor. Pero ¿será bueno, hermanos, orar de esta manera? Cuando un adversario nos ataca, cuando los enemigos se levantan contra nosotros, ¿será bueno orar así? Decir, Señor, hazme justicia. ¿Qué opina usted, hermano? Según lo que estamos viendo, justicia es la aplicación de lo que merece cada uno según sus obras. Y si nos está haciendo un mal, ¿qué merece? Un castigo de Dios. Pero si Dios, hermano, no nos ha tratado así, a nosotros que merecemos castigo, ¿seremos los más justos para pedirle al Señor, hazme justicia de aquel que me está haciendo daño? ¿Verdad que no? Porque hay que pensar, si yo le he ofendido a Dios muchas veces y he pecado contra Él muchas veces, y Él no me ha pagado conforme a mis obras, entonces, ¿por qué yo voy a pedirle, Señor, castiga a mi enemigo, que le caiga un rayo, o peor aún, quítale la vida? No, hermanos, porque de la manera como queremos ser tratados, pues también hay que tratar a los demás. Y si nosotros llegamos a resbalar, a pecar contra Dios, hermanos, ¿qué nos espera? ¿Qué nos esperaría como pago por haber pecado, por haber cometido infracción a la ley de Dios? Por eso decimos, Señor, mejor ten misericordia de mi adversario. Ten misericordia de mí. Mejor que actúe tu misericordia y no tu justicia, porque si te pido justicia, pues ¿qué voy a merecer? Un castigo muy severo. Mejor pidamos siempre misericordia, amados hermanos. Y también dentro de la justicia, dice la palabra en Efesios 6:1, a los hijos, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es justo. Habla de una justicia también en la familia, que los hijos seamos justos en recompensar a nuestros padres, ¿verdad? Entonces, hermanos, hasta en la familia se aplica la justicia y debemos nosotros ser justos. Hermanos amados, dice la palabra de nuestro Dios también, que Dios nos da todo por gracia y misericordia. Amén, gloria al Señor, y que Dios, de igual modo, en su justicia, no nos da carga que nosotros no podamos llevar. Es como, por ejemplo, si un padre de familia obligara a un niño de 7, 8 años cargar un bulto de cemento de 40 kilos o más. ¿Usted cree que es justo poner a un niño de esa edad a cargar un bulto de cemento? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque está más allá de su peso, más allá de su potencia, de su capacidad de cargar cosas. Sobrepasa. Por esto es injusto. Así Dios no nos da carga que no podamos llevar. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él conoce tu capacidad de soportar. Él conoce tus capacidades para enfrentarte a las tentaciones y dice que juntamente con la tentación dará la salida, porque no te va a probar más allá de tus fuerzas, hermano. Por esto Dios aún ahí obra con justicia con nosotros. Hermanos, continuamos diciendo que Dios castiga justamente a los que se oponen a su palabra y a su gobierno. Los castigará. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 16, versículos 5 y 6.
Recordemos el tiempo de la gran tribulación, donde se estarán abriendo los sellos, también, ¿verdad? Las trompetas sonarán y las copas de ira. Y en esas copas de la ira de Dios habla de la justicia al derramarse sobre la tierra y sobre los moradores de la tierra que adoran a la bestia y a su imagen. Dice en el capítulo 16, versículos 5 y 6, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Aquí se habla de la justicia y dice, justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas y les has dado a beber sangre porque lo merecen. Habla de la aplicación de la justicia sobre los opositores de la palabra del Evangelio y de sus normas del Señor. Piensan algunos que por tardarse la manifestación de la justicia de Dios, escaparán a su justo juicio, pero este será cumplido inobservablemente por él. ¿Qué decía Habacuc? ¿Ha leído el profeta Habacuc usted, el libro de Habacuc? Dice que él se quejaba de la injusticia, pensando que el Señor no actuaba. Pero ¿qué dice también los salmos? Dice que cuando los impíos brotan como la hierba, es a la vez para ser cortados. Y dice, no te excites a causa del malo, porque le va a llegar su hora. Hermanos, así que no pensemos que porque el malo no recibe el castigo o la justicia de Dios no se mira, no quiere decir que Dios es injusto y está permitiendo toda la maldad, toda la injusticia de parte del hombre malo. No, sino que dice que tendrá también su paga, pero que llegará repentinamente y será cortado el impío como la hierba. Entonces, hermanos, si ahorita Dios no ha actuado como debería actuar, es por su misericordia, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aún allí va de la mano la justicia de Dios por medio de Jesucristo, porque dice que el Señor Jesús es la justicia de Dios que se ha revelado para salvación para el hombre, hermanos. Por Él que intercede por nosotros día y noche. Por esto, hermanos, el juicio de Dios dice que no se tarda, pero recordemos pedir misericordia. Hermanos, también al afirmar que Dios da a cada cual lo que le corresponde de manera imparcial, queremos establecer que Él administra la justicia sin prevención alguna, ni a favor ni en contra de nadie, pues a todos juzga por igual. Él es equitativo, imparcial, hermanos. Él juzga a cada uno conforme merecen y no se inclina la balanza a favor de uno y deja en mal al otro. Vamos a la cita de Job, capítulo 8, hermanos. Job, capítulo 8. También Job, hermanos, habla mucho acerca de la justicia de Dios. Es muy recomendable este libro porque uno conoce muy bien los atributos del Señor a su perfección. 8, 3 y 4 dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él los echó en el lugar de su pecado. Y estamos viendo, Dios paga a cada uno conforme a sus obras. Y hermanos, pues ciertamente el Señor tiene misericordia. ¿Dónde estuviéramos si el Señor nos hubiera mostrado para con nosotros con misericordia? Ya estuviéramos 3 metros bajo tierra y peor aún en el infierno, pagando una condenación, hermanos, por causa de nuestro pecado. Pero hermanos, Él administra la justicia sin prevención alguna, ni a favor ni en contra de nadie. Es que el juez favoreció más a él y a él no, con Dios no sucede así. Dice el Salmo 98, 9, Él juzgará a los pueblos con justicia y a los pueblos con rectitud. Así lo hará Dios. Vara de hierro, ¿verdad? Finalmente, cuando decimos que Dios da a cada cual lo que le corresponde de manera inalterable, confesamos que la justicia que Él administra no cambia con el tiempo ni por el lugar donde se realiza,
sino que permanece siempre la misma, sujeta a la norma perfecta naturaleza del Creador. Así que, hermanos, no se altera la justicia de Dios, ni aquí ni en China, como dice por ahí la frase de la gente, ¿verdad? Aquí en China la justicia de Dios es la misma, no se altera con el paso del tiempo. No, hermanos, Él administra, es inmutable, al igual que Él es inmutable, no cambia la justicia de Dios. Hermanos, permanece su fidelidad, su verdad para siempre, hermanos, conforme a su naturaleza, porque Dios es inmutable, no cambia, y ni su misericordia cambia, ni su verdad, ni su justicia. Él no cambia, ninguno de sus atributos que son inherentes a Él tampoco cambian. Hermanos, ¿cómo aplicamos este tema, esta hermosa enseñanza del atributo moral de Dios que es la justicia? Cuando consideramos que pertenecemos a un Padre, a un Dios, a un juez justo, nos debe mover a confesar nuestra culpabilidad delante de Dios. Es por esto que siempre pedimos en oración perdón. Reconozco mis faltas, sea de pensamiento, de vista, de lengua, de oído, de acto. ¿Por qué, hermanos? Porque todos somos culpables ante Dios. Dijo el salmista David en su oración, hermanos, de arrepentimiento, Salmo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, los hijos de Dios, los redimidos, estamos en carne y debemos pedir perdón como David, que dijo, contra ti solo he pecado, Señor, para que seas reconocido justo y puro en tu juicio. Así que, hermanos, David reconocía su culpabilidad. Nadie se presenta delante de Dios como justo, como merecedor. Nadie, hermanos. Nadie entra ante su presencia así. Igualmente, el considerar que Dios es justo nos debe conducir a la seguridad plena de que si confesamos nuestros pecados, que dice la palabra del Señor en primera de San Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es justo, Él, hermanos, evalúa, a ver, hijo mío, tú hiciste este pecado, sí lo hiciste y mereces castigo, mereces sanción, pero lo hiciste por un momento de debilidad, de estrecho. Hermanos, es como le pasó al apóstol Pedro. Le negó 3 veces al Señor Jesús. Y dijéramos nosotros, en nuestra propia justicia, no es merecedor que sea apóstol. No es merecedor de Cristo porque lo negó 3 veces y hasta maldijo no conocer a tal hombre, no lo conozco. Como hombres, nosotros aplicando justicia a Pedro, diríamos, no califica para ser apóstol, desechado del apostolado, desechado del ministerio. Esa es la justicia del hombre. Pero la justicia de Dios, hermanos, o más bien la gracia y la misericordia actuando a favor del apóstol, Jesús evaluó que en realidad Pedro le amaba, que en realidad Pedro no quería negarlo, pero se vio en estrecho, hermanos. Según la situación, el Señor evaluó por qué lo negó. ¿Y qué hizo? ¿Lo destituyó? No. Dice que el Señor lo perdona. ¿Y cómo sabemos que lo perdonó? Porque al resucitar, hermanos, le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Pues apacienta mis ovejas, mis corderos. Le dio, hermanos, el ser una de las columnas de la iglesia naciente en Jerusalén. Ahí estamos viendo, hermanos, la gracia y misericordia de Dios. Por esto Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque Él sabe la situación la cual te hizo pecar. David también vemos que él se arrepintió, reconoció y le dijo el Señor, no morirás. Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hermanos, entonces qué grande misericordia de Dios. También el considerar la justicia divina nos ha de llevar a esforzarnos en seguir la justicia, en seguir lo justo, hermanos. Porque dice en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hace una pregunta.
Y pues si queremos heredar el reino de Dios, no seamos injustos. Hermanos, y también dice la palabra del Señor, consejo de San Pablo a Timoteo, sigue la justicia con los que invocan al Señor de corazón, sigue la justicia, apégate a los justos. Y dice la palabra, advertencia de los últimos tiempos, el que es justo, practique la justicia todavía, ¿verdad? El Señor dice, practica la justicia que está en Jesucristo. Hermanos, en el negocio practica la justicia, en tu trabajo aplica la justicia, en tu casa aplica la justicia, en la iglesia aplica la justicia. Pero acuérdate, juicio sin misericordia se hará con el que no tuviere misericordia. Dice, considérate a ti mismo, no sea que también tú seas tentado y caigas en lo mismo, que estás juzgando a tu hermano severamente. Y al rato cuando tú caigas vas a querer compasión, comprensión, pero si no lo haces con tu hermano que cayó, entonces seamos cuidadosos aún en la iglesia, que seamos justos con los hermanos, con los miembros de iglesia, con los pastores, con quien sea, seamos justos y no injustos, porque con la vara que midamos seremos medidos también. Y hemos también de confiar en que, finalmente, si permanecemos fieles, recibiremos la corona de justicia cuando vuelva nuestro Salvador, según dice 2 Timoteo 4:8, que está preparada esa corona de justicia, hermanos, pero si somos fieles. Si no somos fieles, olvidémonos, hermanos, olvidémonos de que vamos a tener galardones. Así que, amados hermanos, en esta clase de hoy, que hemos analizado que nuestro Dios es justo y que debemos también ser justos nosotros, pero también considerar que por justicia, hermanos, íbamos a merecer la muerte, hermanos, la condenación, pero en su misericordia a Dios le plació, hermanos, que nosotros seamos salvos, y no por obras, sino por su gracia. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este conocimiento, Padre, de tu palabra, que nos habla claramente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que tú eres Dios justo, Padre, en todos tus caminos. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Y así reconocemos, Padre, tu justicia, tu verdad, tu fidelidad, pero también tu gracia y misericordia que ha obrado, Señor, en cada uno de nosotros, que mereciendo la muerte, Padre, el castigo, Señor, tú nos has exonerado, nos has justificado por la sangre de Cristo, nos has declarado inocentes y justos por la sangre del Cordero, Padre, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Padre Santo, nos reconocemos pecadores indignos de tan grande misericordia. Señor eterno, te rogamos que permanezcamos, Señor, en tus caminos y que también seamos justos, Padre Celestial, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en la familia, en la iglesia, en la calle, en el trabajo, Padre Santo, con nuestras amistades, con nuestro prójimo, Señor, que no abusemos, Padre Celestial, para que seamos, Señor, también imagen, reflejo, Señor, de tu justicia, poderoso Dios, acorde a lo que predicamos, Dios Todopoderoso. Es difícil, Señor, la ley se ha corrompido muchas veces, la justicia, los gobiernos, pero nosotros debemos de permanecer, Padre, en la justicia, Señor eterno. Muchísimas gracias, Padre, por este amado pueblo, por esta audiencia, Señor, que prestó atención, Padre Celestial, a esta clase de hoy. Sígueles bendiciendo, Padre Celestial, sígueles ayudando, Padre Eterno, y que sea de bendición, Señor, este consejo, esta enseñanza, Padre, y la puedan transmitir, Señor, les pueda ser de utilidad en el ministerio que están desarrollando, Señor, en sus iglesias, quizá a la par de los pastores, Padre Celestial, que ellos puedan, Señor, mi Dios, también conocerte, Padre, a través de estos atributos morales y así los puedan enseñar a tu iglesia, a tu pueblo a cargo, Señor maravilloso. Muchísimas gracias te damos. Sigue estando, Señor, con cada uno de nosotros, mi Dios amado, y así de esta manera, Padre Santo, alabarte y reconocer nuestro pecado y arrepentirnos, Señor, y así un día, Padre, tú nos vas a coronar, Padre Celestial. Oh Dios, muchas gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Ahora, amados hermanos, para mis hermanos que
se han estado edificando y nutriendo con cada clase en este canal de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco, vamos a dictar unas preguntas. Tenemos un cuestionario referente a la clase de esta hora para que usted las pueda contestar y evaluar el aprendizaje de esta clase. Pregunta número 1 dice: ¿cuál es la definición teológica de justicia como atributo divino? Pregunta 2. ¿Cuáles son las dos clases de la justicia entre los hombres, la cual se ha aceptado generalmente hasta nuestros días? Pregunta 3. ¿Qué establece la justicia conmutativa? Pregunta 4. Como atributo divino, ¿la justicia es conmutativa o distributiva y por qué? Pregunta 5. En el ámbito de lo creado, ¿qué ha concedido Dios a cada cosa y a cada ser conforme a su justicia? Pregunta 6. ¿Qué aclaramos al decir que Dios rige a la creación legislando? Pregunta 7. ¿A quién concede galardones Dios y a quiénes sanciona? Pregunta 8. ¿Qué establecemos al afirmar que Dios da a cada cual lo que le corresponde de manera imparcial? Pregunta 9. ¿Qué confesamos cuando decimos que Dios da a cada cual lo que le corresponde de manera inalterable? Y por último tenemos la pregunta 10. ¿A qué debe movernos, conducirnos y a esforzarnos la consideración de la justicia divina? Estas son las preguntas para reafirmar el aprendizaje. Y así, amados hermanos, nos despedimos de ustedes con la paz de Dios. Dios les bendiga y que esta enseñanza pueda ser de grande edificación a usted que es pastor, que es evangelista, misionero, instructor de un grupo doctrinal, maestro de escuela dominical. Usted pueda enseñar la palabra con toda eficacia y con todo conocimiento del Dios al cual servimos. Nos despedimos de parte de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco, su servidor David Rodríguez Arciniega, el pastor Daniel Tapia. Les enviamos un fuerte abrazo fraternal y estaremos en este canal la próxima semana con ayuda de Dios en otro de los atributos morales de Dios. Dios les bendiga y hasta la próxima.